ya que el domingo van a celebrar el memorial, precisamente quería hablar un poquito de las etapas después de la pérdida, pero que ya no son de duelos inmediatos, ¿verdad? Y como veo que la gente que han invitado es gente que ya pues han enterrado a sus gentes hace como un año, ¿verdad? Entonces, dice la Elizabeth Kubler-Ross que siempre puede haber una negación, porque no todos los familiares aceptan de la misma manera la ida de una persona. Una persona puede no haber tenido la mejor interacción con el que se fue y su duelo toma ciertas características. En cambio, otra de los familiares puede haber tenido una buena comunicación con la persona y su duelo es de otra característica, ¿verdad? Entonces, siempre va a quedar un cierto tipo de negación en algunos parientes, a pesar de que ya pasó el tiempo, a pesar de que ya cuando se sientan a hablar de la persona ya es con el recuerdo, porque realmente lo que quedaría por último es ese recuerdo en nuestro corazón vivo, pero que ya no es aquella falta espantosa de los primeros tiempos. Dice, a veces también queda ese sentido de enojo o frustración, ¿sí? Sobre todo cuando ha habido mucha dependencia de la persona. Por ejemplo, cuando ha habido que es la cabeza de la familia y la familia queda desprotegida, tal vez de un día al otro, o como me pasó una vez de una pobre viuda que porque se le habían perdido los papeles durante la guerra al esposo y nunca había podido conseguir otra vez su partida de nacimiento porque era de unas áreas de la guerra, muere súbitamente y ella llevaba ya como 3 o 4 años de viuda y no podía cobrar el seguro, ni el AFP ni nada, porque no habían papeles. Y entonces ella ni siquiera suponía ser esposa de este señor. Obviamente su duelo había sido, como me dijo ella, mire, me dijo, mi duelo es de frustración. No me ha quedado tiempo ni siquiera sentirme triste por mi esposo, porque no se imagina por los miles de lugares que yo he tenido que transitar para tratar de arreglar este problema y seguimos sin poder tener ese sustento que él siempre había trabajado para dejarme. Así que ese enojo contra el mundo, la situación, las entidades o lo que sea, puede persistir, ¿verdad? Entonces, una celebración como la del domingo puede ayudar a las personas a atenuar todos esos restos de duelos que han quedado, que todavía no se han solventado a pesar de que ya pasó un tiempo. Hay gente que entra en depresiones de las cuales es bien difícil que salga por diferentes circunstancias o características en que se dio la muerte de la persona. Y a veces también sí pueden llegar las personas a aceptar, ¿verdad? Activamente cuando hemos superado el duelo, pasivamente cuando todavía hay unos pero. Sí, acepto, pero cuando veo la ropa del que murió me pongo a llorar. Pero cuando veo a su mejor amigo que llega de visita, siento un gran dolor. O sea que sí han aceptado, pero todavía hay recuerdos que hacen que la persona vuelva a entrar en un duelo activo, ¿verdad? Entonces, para esto, pues, nos dan también tareas para poder hacer el duelo y poder salir de él. La diferencia es que cuando el duelo se vuelve pasivo, ya es un recuerdo, es una tristeza, pero ya no nos quita vida. Cuando el duelo es activo y todavía estamos o entrampados en el duelo o todavía no ha pasado el tiempo de superación de duelo, entonces estamos en esa otra etapa que ojalá un día la podamos superar. Para la tristeza les voy a hablar lo que decía San Agustín, ¿verdad? Que es recomendable llorar, decía, imagínense en los años que vivió, ¿verdad?
más del medioevo, dormir bien, dice, la persona que está en duelo debe de ver cómo duerme bien, cómo comparte el pesar con alguien que siente que lo va a oír y lo va a entender, hacer algo que le cause placer, por ejemplo, ir a tomar una caminata, irse a bañar en el mar, hacer algo que lo haga sentirse diferente. Y por último dice, bañarse y rezar. Así que esos eran los consejos de él para la tristeza. Dentro del movimiento de tanatología, para el enojo, recomiendan que la persona por lo menos empiece a reconocer que esté enojada o que está frustrada, ¿verdad? Y diga sus sentimientos. Me siento enojada porque he conocido a un montón de gente que quedan enojados porque en el testamento los dejaron afuera, o porque no fue justa la repartida, o porque se pelearon antes que se murió la persona con los que iban a ser recipientes. Parece mentira, pero las cosas físicas a veces traen mucho dolor y mucho enojo entre las personas. Por eso hoy que hablaba en la universidad, lastimosamente no haber tenido tiempo de insistirles que una de las causas que la persona sufra antes de morir es por no haber dejado las cosas arregladas, aunque sean 3 cosas. Esas 3 cosas puede que pongan a alguien en enojo o en un sentimiento de rencor o lo que sea, y eso ya no deja morir a la persona en paz. Entonces, qué importante que las cosas materiales las arreglemos. Esa es una de ellas, de que nos enojamos porque lo vemos como una amenaza. Lo he oído, como mi papá a mí no me quería tanto porque fui el último y ya no tenía tiempo para mí, no me extraña que no me haya dejado igual que a los demás. Como mi mamá quería más a su hija primera, a ella le dejó todas las joyas. Todas esas cosas las he oído cuando hemos acompañado a gente que va a morir. Bien, una de las cosas que hace que los duelos a veces se prolonguen innecesariamente es cuando queda en la culpa o el autorreproche. ¿Por qué no hice? ¿Por qué no dije? ¿Qué hubiera hecho? Y llega un punto entonces en que nos volvemos nosotros Dios. Y es Dios el que dice hasta aquí, no importa si hubiera tenido toda la ayuda del mundo, igual si hubiera ido, porque ya era su momento. Entonces, cuando estamos en esos duelos, porque estamos lamentando lo que no hicimos, eso nos autodestruye y es una de las causas a veces que la persona no pueda volver a vivir la vida como para atender a los otros. Me pasó una señora, perdió a un hijo en un lamentable accidente de tráfico de avión. Y esa señora muy vendida. Y se lamentó toda la vida haberse dado permiso a que el hijo anduviera con un amigo en un avión y se vino para abajo y se mataron de dos. Y nunca pudo vivir ni para el marido ni para los demás hijos. ¿Por qué? Porque su vida había acabado. Se autodestruyó, lamentándose o culpándose o sintiendo que no se hizo suficiente para haber evitado esa muerte. Esa muerte ya estaba determinada. Esa muerte ya estaba determinada. Entonces, esa persona se dejó morir en vida. O una persona que ya no vivió, sino que la vida. Así que estos memoriales, lamentablemente en ese tiempo, ya hace 30 años de este suceso, no teníamos conocimiento de que de cuando en cuando vale la pena, sí, vale la pena que rememoremos el que la persona se fue, para no solo desearle buen camino al que se fue, sino que para que nos sirva a nosotros de poder conciliarnos con la vida, de seguir aceptando, porque el duelo es un proceso y a veces pensamos que ya lo superamos y de repente sucede algo
que nos vuelve a entrar en el duelo. Óptimamente, cada vez es con menos espacios, ¿no? Y no tan prolongado. Pero cuando nosotros nos tomamos el tiempo para hacer una pausa en nuestra vida y verdaderamente despedirnos de la persona, o hacer nosotros una carta, o decirle a la persona en voz alta, en fin, como quieran, lo que significó, tenemos esos pequeños bálsamos que nos van reconfortando, que nos van ayudando para después nosotros volver a retomar nuestra vida y poder ser personas útiles para los nuestros y para la sociedad. En cambio, si nosotros nos quedamos en esa como rabia de que no salieron las cosas como nosotros queríamos, o nos quedamos en la autodependencia de la otra persona, son esos duelos que se llaman patológicos, en los cuales la persona ya nunca pudo vivir para sí misma y para los demás, sino que se quedó amarrada a aquella persona que se fue. Y esos duelos dañan mucho a todos, porque después dejan secuelas a la siguiente generación. Entonces, no existe ni un camino único para el duelo, ni para poder decirle a la persona, bueno, hasta aquí ya estuvo, ¿verdad? Y ahora en adelante está bien. Pero si nosotros hacemos consciente a la persona de que hay posibilidad de superar los duelos, que hay cosas que podemos hacer en memoriales, en servicios, en oraciones, en recordatorios, que nos van a dar esa pequeña sanación, la persona entonces a lo mejor sí comienza a retomar todo esto y empieza a procesar su duelo en una forma activa como para llegar a un cierre suficientemente aceptable como para que pueda seguir retomando su vida. Entonces estos memoriales y estas celebraciones le llamamos reencuentros, porque nos volvemos a reencontrar con el ser de esa persona que fue, pero ya desde un punto de vista diferente, ya más de celebración, de rememoración, que como el encuentro que fue cuando estamos despidiendo a la persona por primera vez, ¿sí? Segunda, tercera, cuarta vez, tiene otra connotación, otro sentimiento que podemos derivar de esa celebración activa. Muchas interrogantes pueden venirle a la persona cuando está en la primera fase del duelo, ¿verdad? ¿Qué podrían ustedes trasladarle a la persona antes de acercarse y decirle, mire, vamos a celebrar un memorial? Y preguntarle, cuénteme, tal vez me puede contar qué tal se siente, le hace falta mucho la persona, porque son preguntas que la gente generalmente, aunque no se las haga así que se dé cuenta, pero a otro nivel se las hace. Lo primero que dice, ¿cómo voy a vivir sin esta persona? ¿Habrá alguna esperanza que yo pueda en algún momento recuperarme de esta pérdida? Hasta la pérdida más horrorosa, dice Viktor Frankl, si nosotros logramos proyectar hacia adelante nuevas formas de ver la vida o nuevos empréstitos, podemos superar hasta la pérdida más espantosa. La gente se pregunta, ¿cuándo me voy a dejar de sentir así como me siento? ¿Sí? Pues la buena nueva es que cuando damos la oportunidad para estos reencuentros, nosotros cambiamos, aunque sea 1 grado, 2 grados, nuestro sentimiento del día de ayer o de la semana pasada o de hace 3 meses. ¿Qué puedo hacer para acelerar mi recuperación? Mucha gente se hace esta pregunta aunque no la verbaliza, porque obviamente a veces le da pena, dice, ¿qué va a decir la gente? Que me quiero deshacer del bulto de un solo. Pero genuinamente todos, si yo tengo un dolor de muela y voy donde el dentista y me saca la muela, lo primero que hago es, doctor, ¿y qué me da para que se me quite el dolor? Para que ya no me fluya la sangre, ¿sí?
Entonces, igual se pregunta a una persona que ha tenido una pérdida, ¿qué puedo hacer para recuperarme? ¿Existirán cosas? Entonces, esa es la oportunidad para ustedes decirles sí. Podemos celebrar más adelante o cuando desee un tipo de reencuentro. Y estos son los perfiles de las cosas que podemos concelebrar, tanto para el que se va, que le va a hacer bien, como para el que se queda. Y una de las otras preguntas que se hace la persona es ¿cómo será la calidad de mi vida? Hablando, como les dije hace un poquito, de gente que ha tenido pérdidas horribles y que después ha dado gracias a la vida que tuvieron esas pérdidas para poder crecer, para poder ver la vida de otra manera. Si las personas logran llevar ese duelo activo y lo trabajan a una conclusión, siempre van a sacar de la vida una enseñanza y siempre pueden capitalizar esa enseñanza. Como nosotros tratamos la muerte a como de lugar y como nos sorprenda, no estamos educados para poder abrirnos al pensamiento que esto también se puede trabajar. Qué cosa más irónica, ¿verdad? Hoy pensaba en el señor maestro de ceremonias allá, todo con un orden. Primero vamos a ver esta plática, después esta, después firmar el convenio, después esta otra plática. ¿Sí? Pero hablar de un maestro de ceremonias para aprender a morir o para aprender a afrontar el duelo, eso ya no suena. Eso ya es irónico. Eso ya es redundante. ¿Cómo va a ser? Eso es como un insulto. Es un trabajo más de los trabajos de la vida. ¿Sí? Y solamente dándonos la oportunidad para hacer esos trabajos, y especialmente si los celebramos en grupo, para ver toda la sanación que puede salir de ello. Todas estas preguntas tienen respuesta si nos damos la oportunidad de poder celebrarlas para podernoslas contestar. Entonces, los memoriales, los homenajes y todo ese tipo de celebraciones son acciones de recuerdo, son acciones para recordar. Obviamente también la primera fase de un proceso funerario como el enterrar a alguien o cremarlo y todo, es una acción y es una ceremonia. Pero ya pasando el tiempo, celebrando ese reencuentro, hay muchas acciones que pudiéramos hacer. Una de ellas es entregarles un papel a todos los que llegan al memorial o días antes y que escriban un poquito de la vida en conjunto. Hacerles preguntas como, mire, ¿y qué les gustaba hacer? ¿Qué compartían? ¿Cómo se recuerdan de esta persona? ¿Hasta qué edad estuvieron juntas o estuvieron separados o se volvieron a encontrar? Parece mentira, pero aquí en Oriente, teniendo tanta gente que se va y que pasan 15, 20 años sin volverse a ver, o aunque se hablen por teléfono, pero tal vez no se han visto, como que, sí, fíjese que después de 15 años nos volvimos a ver y ya nos pusimos al día en nuestra relación. Pudimos hablar, recordar de nuestra juventud, en fin, hacer una memorialización de la persona. ¿Sí? ¿Qué más les recuerda en estos momentos? ¿Qué más es importante? Hoy cada uno de ustedes me ha relatado momentos de su historia. Pues de igual manera, cuando vamos a concelebrar ese reencuentro, podemos escribir parte de nuestra historia, ¿sí? Que las necesita saber el que se fue, tal vez no, pero que van a ser de un significado y un símbolo que me va a ayudar a hacer ese proceso activo para una resolución, sí me va a servir a mí, me va a servir. Y también dentro de la manera como yo recuerde a la persona, si ya con alegría, ya dentro de mi corazón, con amor,
eso sí le va a ayudar al que se fue. Porque precisamente hoy no lo mencioné allá en la universidad por no haber tenido tiempo, que muchos de los que han tenido experiencias cercanas a la muerte lo que vienen a contar es de encuentros con los parientes que le dicen que están felices, ¿verdad? Que nosotros somos los que quedamos no dichosos, pero ellos pasan a una etapa mejor y que lo que más infeliz les hace es nuestro sufrimiento. Parte de nuestro sufrimiento viene porque nos sentimos desorganizados, ¿sí? Y eso era lo que hoy tuvimos allá, un orden. Entonces siempre el ser humano busca orden. Por eso la Biblia dice, Dios vio el caos y lo ordenó. Separó el día de la noche, ¿sí? ¿Por qué? Porque donde hay caos, nadie puede sacar nada bueno de eso. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar que nuestra vida está desorganizada porque de repente tenemos la carencia en nuestra vida del amor de esa persona, nosotros somos los que sufrimos. Y el que se va, sufre al ver nuestro sufrimiento. Entonces, estas celebraciones que de cuando en cuando nos damos permiso para hacer, y que qué bonito que ustedes ya puedan participar en ellos y ayuden a celebrar con aquellos que están pasando todavía un duelo, el poder hacer esa memorialización, ¿verdad? ¿Qué les dejó esta persona? ¿Les dejó algo que ustedes pudieran copiar? Las sonrisas que tenía, la manera de hacerlo sentir bien. En fin, aquellas partes de una relación que son cotidianas, pero que a la hora que la persona se va, significan mucho para nosotros. Así que estos rituales nos dejan con un sentimiento de tener una oportunidad de transformación, ¿sí? Vine a este ritual y me voy más tranquila. Vine a este ritual y pude ofrecerle flores a mi hermano. Vine a este ritual y pude recordar con mi familia lo felices que fuimos cuando esta persona estaba en nuestra vida. Entonces siempre son de pequeñas transformaciones que nos ayudan en nuestro caminar para ir cerrando esos ciclos en nuestra etapa de duelo. Cumplen un gran propósito los homenajes, ¿verdad? Entonces, entre más activas estén las personas que participan en el homenaje, ¿verdad? Por ejemplo, que en ese momento repartan ustedes una flor y que cada persona ahí vaya al pie de donde está la persona enterrada y le puede expresar su amor y después deje esa flor, es otra forma de activar ese duelo hacia una pequeña resolución. Después nos sentimos bien. Y la gente dice, en esa flor dejé mi corazón. En esa flor deposité todo mi amor. En esa flor está ese vínculo que me une con esa persona. Entonces, lo simbólico, por tradición, desde tiempos remotos, si nosotros estudiamos civilizaciones ya muy antiguas, siempre hemos visto que los procesos funerarios y los ritos funerarios son más ricos que el tributo a la vida. Si nosotros vamos a las famosas pirámides, ahí en Egipto, ¿qué son las pirámides? Ritos funerarios que tenían más importancia que los ritos a la vida. Y buscamos cuáles eran los ritos a la vida y quizás no encontramos mucho. Sin embargo, en Occidente hemos hecho ese cambio. Y me sorprende ver, como comentábamos hace un rato, que las personas quieren que sean rápidos, express, los entierros. Después se preguntarán, ¿por qué se enferman? ¿Por qué nunca salen del duelo? ¿Por qué nunca pueden afrontar muchas cosas?